Era el esposo de mi hermana, mi cuñado. Pero entonces, ¿por qué cada aspecto de él me hizo quemar dentro? Al principio, solo eran pequeñas provocaciones, gestos sutiles, casi imperceptibles. Pero el juego fue serio. Cuando me di cuenta, mi ropa ya estaba en el piso. ¿Quieres saber cómo sucedió todo esto? Te digo en detalle durante este video. Un día, mi hermana tuvo que viajar para trabajar para un evento importante y, como de costumbre, ella y su esposo y yo estábamos solas en casa. Era común, ya que vivía con ambos desde que me mudé a la ciudad para estudiar. Su apartamento era grande y, como siempre decía mi hermana, mejor me quedo allí que gastar dinero en alquileres innecesarios. Al principio, me sentí un poco desplazado, pero con el tiempo todo parecía más natural, o casi todo. Esa noche nos sentamos en el sofá para ver cualquier película. La pantalla parpadeó, pero apenas presté atención a lo que sucedió. El aire parecía cargado de algo invisible, una tensión que no sabía si era real o si solo mi imaginación estaba predicando piezas. Estaba cómodo, piernas abiertas, una mano sosteniendo el control remoto, mientras que el otro se desploma, despreocupado en su propia rodilla. El olor leñosa de perfume mezclado con el calor del medio ambiente creó una atmósfera extraña, casi sofocante. «Tú y tu hermana son muy diferentes, ¿verdad?», comentó, arrojándome una mirada discreta de canto. «¿Diferente cómo?», pregunté, incluso sospechando la respuesta. «Ella es más seria, más cerrada. Eres más ligero, más espontáneo. Me gusta tu camino». Puse los ojos en blanco, tratando de parecer indiferente, pero el calor que subió a mi cara me denunció. Había pasado mucho tiempo desde que escuché un cumplido de un hombre como él. Y ese era el problema. Podría haberme levantado, inventado cualquier excusa y me encerró en la habitación. Pero en cambio continué allí, sentado con las piernas cruzadas, fingiendo que esta conversación no me estaba moviendo. Se dio cuenta. Él sonrió a un lado, como si hubiera ganado un juego silencioso que ni siquiera sabía que estaba jugando. Debería haber cerrado eso allí mismo. La televisión todavía estaba encendida, pero ninguno de nosotros realmente prestó atención. Recogió la botella de cerveza que descansaba sobre la mesa y tomó un sorbo lento, pasando la lengua por sus labios poco después. Entonces, sin dirigirme directamente, lanzó la pregunta casualmente. «¿Y tú? ¿Estás saliendo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me tragué seco antes de responder. «No». Él sonrió, como si supiera la respuesta, antes de preguntar. Podría haber cortado el tema allí, pero no lo hice. Mis rodillas dobladas sobre el sofá atrajeron su mirada por un momento, y me sentí. Trató de disfrazar, pero fue evidente. «Me imagino que los chicos de tu edad no saben cómo tratarte correctamente». Su voz sonaba baja, casi como un pensamiento en voz alta. Mi garganta se secó. El deseo de responder algo afilado estaba atrapado, en algún lugar dentro de mí. Avancé mi cabello, tratando de parecer distraído, y cambié la posición en el sofá. Pero cuando me interrumpí las piernas, me di cuenta demasiado tarde de que mis pantalones cortos subieron un poco más de lo que debería. Se dio cuenta. Sus ojos se deslizaron lentamente, caminando cada detalle con atención silenciosa. Un escalofrío fría viajó mi columna vertebral. Eso iba demasiado lejos. Mi cuerpo reaccionó de una manera que no debería. Me levanté de repente, decidido a irme antes de que algo escapara de mi control. Pero justo cuando me puse los talones, mi pie se acurrucó en la alfombra. El mundo giró por un momento. Y como si Fate hubiera establecido una trampa, fue directamente a sus brazos. Pero ese no era un guión de película. Eso fue real. Muy real. Sus manos me sostuvieron firmemente por la cintura, evitando mi caída, pero al mismo tiempo, manteniéndome pegado a su cuerpo. El olor leñoso de su perfume invadió mis sentidos, calientes, intensos, casi narcóticos. Mi respiración estaba atrapada en la garganta.
Tomó más tiempo de lo que debería dejar ir, y cuando finalmente lo hizo, sus dedos se deslizaron sobre mi piel con un toque lento y calculado, como si quisiera grabar esa sensación en la memoria. No herido, ¿verdad? Su voz salió ronca, cargada de algo que no debería estar allí. Sacudí la cabeza en negación, pero la verdad es que nada estaba bien. No desde lejos. Me observó por otro momento, como si esperara que me alejara. Pero no me moví. Luego sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa. «Buenas noches, pequeñas», murmuró antes de subir las escaleras. A la mañana siguiente, me puse pantalones cortos y una camiseta sin mangas suelta, sin pensar mucho, o tal vez pensar demasiado. Cuando bajé, lo encontré en la cocina, tomando café. Llevaba una sudadera y una camiseta té ajustada que describía cada detalle de su cuerpo. Un verdadero problema de caminata. «Buenos días», solté, como si fuera una mañana común. Me miró y vi cuando su mirada viajó en mi cuerpo. Rápido, pero lo suficientemente intenso como para causar daños. «Buenos días», dijo. Le dio un sorbo a su café. «¿Dormiste bien?» «Más o menos». Él sonrió en la esquina. Una sonrisa llena de significados. Tomé un vaso de agua y me apoyé contra el fregadero, sintiendo la tensión invisible que llenaba el aire. Se centró nuevamente en el cuaderno frente a él, pero era obvio que estaba al tanto de mi presencia. Y fue entonces cuando me di cuenta. Jugar con el peligro era más adictivo de lo que imaginaba. El resto del día fue un juego silencioso. Me sorprendí inventando razones para cruzar su camino. Tomando algo en la cocina cuando estaba allí. Fingir buscar un libro en la habitación mientras trabajaba. Cada aspecto sigiloso que arrojó hacia mí solo agitó el fuego que creció dentro de mí. Eran las 3 de la tarde cuando fui a la sala de estar para obtener mi teléfono celular, que había olvidado el juego en el sofá. Estaba allí, sentado en el sillón, escribiendo algo en la computadora. Cuando me bajé para atraparlo, sentí que sus ojos me quedaron atrapados conmigo. Me tomó un segundo más de lo necesario levantarme. Lanzó una risa por su nariz. «Te gusta la atención, ¿no?» Fingí que no escuché y seguí caminando hacia la puerta. Pero antes de salir de la habitación, su voz sonaba nuevamente, baja, cargada con una advertencia que parecía mucho más una promesa. «Cuidado, pequeño. Una hora, alguien puede darte exactamente lo que quieres». La frase fue suspendida en el aire, penetrando como un veneno dulce y peligroso. Todo mi cuerpo se estremeció. Después de esa noche, todo cambió. Si llegaste aquí, es porque esta historia ya te ha arrestado, ¿no? Entonces, ¿qué tal dejar su gusto y suscribirse al canal para no perder ninguno de los próximos capítulos? Comenta aquí lo que harías en mi lugar. Quiero saber tu opinión. Nuestro juego silencioso se intensificó. No se necesitaban palabras directas, solo pequeños gestos que hablaban más fuerte que cualquier confesión. La apariencia que lleva, mucho tiempo, los toques fugaces cuando cruzamos los pasillos, la forma en que me analizó de arriba hacia abajo, como si supiera exactamente el efecto que tenía. Y ya no sabía quién estaba burlando de quién. Anoche, antes de que regresara, mi hermana, la tensión era insoportable. Cenamos juntos, y cada pequeño movimiento parecía meticulosamente calculado para probarme. La forma en que sostuvo el vaso, cómo la punta de su lengua humedeció sus labios después de cada sorbo, cuando sus ojos se dispararon cuando habló. Era un juego arriesgado, y estábamos jugando sin frenos. Después de la cena, me refugié en la habitación, pero era imposible dormir. Mi cuerpo vibró con ansiedad. Mi corazón golpeó con fuerza en mi pecho. Sabía que todavía estaba despierto. Y sabía que si bajaba las escaleras, algo sucedería. El verdadero problema era que quería que sucediera. Me levanté de la cama, caminé hacia la puerta y giré mi pomo de la puerta lentamente, como si algún ruido pudiera denunciar mis intenciones. El corredor estaba en silencio, pero la luz de la habitación permaneció encendida.
Mi corazón latía tan duro que parecía hacer eco en el piso. Al llegar a las escaleras, me detuve. Estaba allí, apoyándose en el sofá, una pierna, un vaso de whisky en la mano, el otro descansando sobre la pierna, los dedos que tocan la tela de los pantalones. Él notó mi presencia incluso antes de que pudiera decir algo. Sabía que irías a bajar. Mi garganta se secó. Bajé los últimos pasos y lo detuve a unos pasos de él. No dijo nada. Simplemente me observó, como un cazador esperando pacientemente a su presa para acercarse. Debería haberme retirado, inventado cualquier excusa y girado a mi habitación. Pero en cambio fui a él. Mi corazón amenazó con explotar dentro de mi pecho. Juan sonrió en la esquina. Dejó caer el vaso sobre la mesa y dejó que sus dedos salieran de mi brazo hasta que llegó al circuito a la altura de mi cintura. Todo mi cuerpo reaccionó. ¿Estás seguro de eso?, murmuró. No respondí. No había lugar para dudarlo. Me incliné hacia él, sin pensarlo 2 veces. Fue lento al principio. Una prueba, un desafío silencioso. Pero cuando sentí que su respiración se aceleró, él se acercó y apretó el nudo firmemente. Las manos se deslizaron hacia lo que más fui pronunciado sobre las rodillas, explorando cada curva con una posesión que hizo que mi piel se quemara. Los dedos se endurecieron, exploraron, reclamaron. Quería probar lo que se escondía allí, y su paciencia parecía disolverse cada segundo. El aire de la habitación pesaba, cargado de algo inflamable. Luego sentí sus toques alrededor de la tela a mitad de camino, y sus dedos como los pinceles que sostenía se deslizaba directamente hacia la olla de pintura, buceando sin dudarlo. Todavía estaba prestando atención a la cima, pero era evidente que lo más entretenido eran las meticulosas pinceladas que extendió sobre mi pequeño tesoro, cubriéndolo por completo con cada gota de aceite caliente que se agotó. Su cepillo volvió a caer en la olla de pintura, absorbiendo toda la esencia de lo que había allí, y, sin dudarlo, subió con el cepillo empapado, rastreando movimientos circulares y suaves directamente sobre la pequeña broma, como si creara una obra de arte exclusiva. Con cada toque, mi cuerpo respondió involuntariamente, entregado a sensaciones que ya no podía controlar. Mi respiración era pesada, desabrochada, similar a aquellos que simplemente estallaron en un intenso ejercicio. Mis cuerdas vocales fallaron, y los sonidos que escaparon fueron bajos, irregulares, completamente fuera de mi control. Luego, en un último movimiento, se zambulló una vez más en la pintura, y sin mirarme hacia otro lado de mis ojos, le tomó la punta a la boca, lamiendo lentamente el aceite que salió del tesoro, con un sabor de aquellos que disfrutaron de algo soltero. Mi cuerpo fue entregado, y él lo sabía. Con un firme tirón, me obligó a inclinarme hacia adelante, creando una reverencia involuntaria. Las capas de tela que cubrían la colmena fueron eliminadas sin duda, revelando lo que ya anhelaba. Como un oso hambriento, se rindió sin dudarlo, explorando cada pieza de esa manga carnosa y rojiza que se derrumbó en su boca. No solo probó, devoró, y cada gota de miel que drenó desde allí fue valorada como un néctar raro, una fuente inagotable de placer que solo esa colmena podría proporcionar. La intensidad me golpeó como una descarga eléctrica. Mi cuerpo hormigueó, un tibio cálido extendido por cada extremo. La circulación pareció fluir de manera errática, y mis pies se retiraron instintivamente. Mis ojos entraron, y luego llegó, una vez, como una cadena intensa que cruza el cuerpo y borra cualquier característica de la cordura. Ya no estaba allí. Yo era solo una sensación, puro impulso, puro abandono. Y luego llegó la relajación absoluta, un estado de abandono completo, como si cada parte de mi cuerpo se rindiera a lo que acababa de suceder. Antes de que pudiera pensar en decir algo, lo miré. Su sonrisa era bastardo, un reflejo silencioso de todo lo que acababa de suceder. Pero el control estaba apuntando. Él pavimentó el camino, empujando suavemente las 2 almohadas que bloquearon su paso, creando espacio para seguir adelante.
Sus movimientos fueron precisos, calculados, como si quisiera extenderse cada segundo en ese momento. Lentamente, la galleta se sumergió en la taza con paciencia y control absoluto. Lentamente, descendió el pan a través de la estrecha abertura de la taza, que se contrajo en respuesta al contacto inesperado. Sin apresurarse, tiró de los lados más, hasta que, sin previo aviso, el control se deslizó directamente a la rosquilla. Trató de recuperarlo, cuidadosamente deslizándose. Pero la dona era más estricta de lo que parecía. La ganó de vez en cuando, con la esperanza de que fuera más fácil eliminarlo, pero tuvo que insistir varias veces antes de que se hiciera un progreso. El tiempo pasó sin que nos damos cuenta, y en cuestión de minutos el batido estaba listo. La dona, ahora completamente empapada en el líquido grueso, estaba completamente inmerso, cubierto con una capa blanca cremosa. Solo entonces salió el control, libre de cualquier resistencia. Nuestros cuerpos estaban agotados, sudorosos, la respiración entrelazada como si acabáramos de correr un maratón. Era rojo, como alguien que pasó horas bajo un sol abrasador. Me entregué a él sin pensar en nada más, ni en mi hermana, ni en las consecuencias, ni lo que significaba. En ese momento, todo tenía sentido. Y ahora entendí perfectamente la razón por la que parecía tan enamorada. Su olor aún impregnaba mi piel. El toque cálido de las manos, la firmeza con la que su cuerpo se ajustaba a mi cuerpo. Cada detalle era como una llama viva que no podía, y ni siquiera quería. Apenas había terminado y mi mente ya estaba ocupada con un solo pensamiento. ¿Cuándo sería la próxima vez? Me levanté, sintiendo los efectos de lo que había sucedido, pero antes de poder dar un paso, Juan se acercó. Su rostro estaba cerca de la mía, y sus labios me cepillaron ligeramente la oreja mientras susurraba, su voz ronca y llena de convicción. Ahora eres mío, pequeño, siempre que lo quiera. Y sabía que tenía razón. Si esta historia te ha envuelto, imagina cuántos otros puedes encontrar aquí. Entonces, antes de irse, te suscribes al canal, actives notificaciones y comparte este video con alguien a quien también le gustan las historias intensas. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más te arrestó?